Juan Ángel Soto, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué nos dice la figura de Donald Trump del estado de la derecha en Occidente? Si entramos directamente en materia. ¿Qué nos dice la figura de Donald Trump sobre el estado de la nueva derecha en Occidente? Eh, bueno, pues nos habla de un fenómeno que viene siendo habitual en el espacio de la nueva derecha, o espacio conservador, sí, la nueva derecha. Bueno, en Europa, Hispanoamérica en menor medida, naturalmente en Estados Unidos. Es más bien una consecuencia, ¿no? Que no una causa. Es una respuesta, pues, a una serie de problemas. Y como todos los problemas, pues traen consigo propuestas de solución, ¿no? Y la nueva derecha, pues es la manifestación más clara de los problemas de Occidente en la actualidad. En cuanto al estado de la nueva derecha, pues no sabría decirte. No sé si la pregunta es un poco pregunta trampa, ¿no? Porque, porque Trump, por un lado, bueno, Trump o diferentes líderes, ¿no? Del espacio conservador, como decía, son consecuencia, pero también moldean, ¿no? O son causa eh, de, bueno, nuevas tendencias. Entonces, por ejemplo, ahora mismo Trump, básicamente, y esto lo he dicho yo públicamente pues hace poco, está resultando ser kriptonita para el espacio conservador. Eh, Podemos adentrarnos o profundizar más adelante, ¿no? Pero básicamente la victoria de Trump ha supuesto que por primera vez en mucho tiempo o por primera vez y punto, ¿no? Esta nueva derecha, que es una nueva derecha pues, que tiene ya una década de vida, eh, pues se le critique en sus respectivos países de globalista, o más que globalista, de antipatriota, precisamente por su afinidad con Trump. Es una nueva derecha, a su vez, que crece electoralmente en muchos países. Lo hemos visto recientemente en el mundo germanófilo, ¿no? O la Europa germana, en Austria y en Alemania, en sendas elecciones, cómo crece y sin embargo está cada vez más lejos de formar gobierno, porque partidos de centro izquierda y centro derecha forman coaliciones ¿no? Pactos de Estado, por así decirlo, para que no gobierne la ultraderecha. Entonces, bueno, es un fenómeno interesante, pero principalmente, o sea, es interesante el cambio de régimen que está protagonizando, ¿no? Y en qué medida ese cambio de régimen, que no es solamente un cambio de gobierno, insisto, sino un cambio de régimen, está afectando al panorama de la nueva derecha en Occidente. Justamente a raíz de Trump, ¿cree que hay muchas diferencias entre el Trump del primer mandato con el Trump del segundo mandato? Sí, muchas. Se parecen como un huevo a una castaña, ¿no? O sea, el Trump del primer mandato era un shock al sistema, era un Trump más populista, más antisistema, em, eso en campaña, y cuando entra y cuando comienza su administración, ¿no? Su mandato, es un Trump que tiene que convivir forzadamente, realmente, tiene que convivir con buena parte del establishment republicano y que es novato en el puesto. Y entonces, bueno, pues paga las consecuencias, ¿no? De ser, pues sí, de su bisoñez política. También se encuentran con un estado que podríamos definir como estado profundo, pero realmente es, ¿no? El aparato institucional estadounidense que se lo trata de cargar, ¿no? Famosamente el FBI. Es decir, que trabaja contra el presidente, contra el gobierno de los Estados Unidos. Quizá por un instinto de ¿no? De conservación o de supervivencia. En cambio, el Trump, y es un Trump más escorado ideológicamente. El Trump de este mandato es un Trump que no viene a dar un shock, ¿no? Una descarga al sistema, sino que viene a, como dicen los americanos, he comes to heal, ¿no? Sanar a la sociedad. Es decir, tras una etapa electoral de alto voltaje, y digo 2016 y digo 2020, ¿no? Con las elecciones robadas a su juicio y a juicio de muchos de sus votantes, y de 2024 nos encontramos con un Trump en su último mandato, que por ahí hay los que hablan de, ¿no? El proyecto, ¿no? Tercer mandato para su reelección, pero bueno, es su último mandato en principio, y entonces lo que viene es bueno, a crear un legado, ¿no? A crear un legado. Y para crear un legado, pues tiene que ser más conciliador, por lo menos domésticamente.
internacionalmente ya vemos que sigue en plena forma, ¿no? Pero tiene que ser más conciliador. Y, y para ello, él, por un lado, es más veterano, sabe ¿no? Los tejemanejes del Estado profundo y las jugadas que le trataron de hacer durante su primer mandato. Pero para ser conciliador, como digo, pues ha seleccionado perfiles que son muy distintos ideológicamente ya no de él, que no creo que tenga una ideología muy sólida, sino de su base de votantes. Entonces, pues famosamente están ahí, pues Bobby Kennedy, que no es sospechoso de ser facha, precisamente. Pro aborto, bueno, bien, tiene un perfil más de, pues eso, el tema sanitario, el sector farmacéutico, ¿no? Ha escrito mucho sobre esto, ha sido un gran abogado, ¿no? El Make America Healthy Again, ¿no? Eso es, el Maja. Luego ha fichado a Gabbard, ¿vale? Que viene de las Fuerzas Armadas. Ha fichado perfiles muy distintos, como digo. Por supuesto, a Vance, ¿no? De vicepresidente, que sí que es más un político filósofo, ¿no? Y luego está él, ¿no? Y otros muchos perfiles, como digo, que tampoco son sospechosos de ser peligrosos conservadores, ¿no? Como por ejemplo Elon Musk. En ese sentido, Trump navega una ola que está, bueno, que está muy presente dentro del movimiento conservador, que es la redefinición de la etiqueta conservadora por la etiqueta de sentido común, ¿no? Es decir, esto no es conservador, esto es de sentido común, ¿no? ¿Y por qué vamos a definirlo como de izquierdas o derechas? ¿No? Yo soy padre de 3 hijas, entonces yo soy un peligroso facha, ¿no? Pero bueno, pero ser padre, o sea, es más simple que el mecanismo botijo, créeme, ¿no? Entonces, ser buen padre es otra historia, pero ser padre es muy sencillo, alcance de cualquiera, ¿no? O casi cualquiera. Eh, y es algo que es tan viejo como la historia de la humanidad, ¿no? Por así decirlo. Y que no debería ser apropiado por izquierdas o derechas, a mi juicio, ¿no? Donde un buen izquierdista y un buen conservador, pues yo quiero creer que pueden ser, ¿no? Pueden ser capaces de ser buenos padres. Entonces, ¿por qué? ¿No? La etiqueta conservadora. Entonces, oye, es de sentido común. Entonces, oye, es de sentido común, ¿no? Que, que la forma, no sé, que antes de que Estados Unidos pues sea el país con más anuncios televisivos del mundo y que el 80% de los anuncios de televisión sean de empresas farmacéuticas, pues antes de que el discurso habitual sea métase usted estas pastillas o esta medicación, pues que el discurso sea, ¿no? Este es el de Bobby Kennedy, haz deporte, ten una alimentación sana, que te dé el sol, ¿no? Ten hábitos de vida saludables, ¿no? Hmm. Entonces es sentido común, porque iba a ser ¿no? de retrógrado de ultraderecha. Lo mismo, pues yo qué sé, Elon Musk, ¿no? Oye, si tenemos una deuda pública de trillones de dólares, pues quizá conviene recortar, ¿no? El estado administrativo, ¿no? La administración pública. Quizá conviene, ¿no? Introducir mecanismos de eficiencia en el gasto público, en el empleo público, ¿no? ¿Quién está haciendo qué? ¿Cómo lo está haciendo? ¿No? Entonces, eso son cosas de sentido común, no necesariamente de izquierdas o derechas. Y eso es un poco el discurso que ha querido adoptar. En ese sentido, pues interpela a una base más amplia de la población estadounidense, que también está agotada de la confrontación social, porque es muy difícil estar enfadado todo el tiempo. Entonces, esto es algo que también Steve Bannon, que fue su jefe de campaña en las elecciones de 2016, dijo famosamente bueno, lo ha dicho en varias ocasiones, pero principalmente lo dijo en un debate, de los debates Munk, donde se enfrentó con un tal David Frum, ¿vale? Que trabajó en la Casa Blanca de George Bush hijo. Y básicamente lo que señaló es que el movimiento MAGA, para poder sobrevivir, ¿no? En el tiempo, tenía que buscar nuevos combustibles, por así decirlo. Porque el combustible del miedo y del odio, ¿no? Del odio, más bien el populismo, ¿no? Del nosotros contra ellos, y del miedo a lo desconocido, ¿no? El inmigrante, el tal. Entonces, que esos son. O sea, que el ser humano no puede estar siempre, ¿no? Atemorizado y odiando, ¿no? Al que no conoce o al rival, al contrincante, etcétera. Que hay que buscar otro tipo de causas nobles, en este caso que también hablaran en positivo, ¿no? De cómo vamos a recuperar nuestro país, cómo Es decir, tiene que ser un discurso positivo, ¿no? Propositivo, optimista.
y no tanto el protegernos de que viene el mundo woke o que viene el... Entonces, y yo creo que también Trump ahí ha adoptado un discurso distinto. En fin, entonces el Trump de ahora es, por lo menos domésticamente, es más conciliador, interpela a una base más amplia de la sociedad estadounidense porque es más plural, ideológicamente, por los perfiles, ¿no? Entonces Bobby Kennedy interpela a unos, Gabbard a otros, Musk a otros, Vance a otros y él a otros, y así con varios perfiles importantes de su administración. Eh, y lo que pasa es que el escenario internacional ha saltado por los aires. ¿Y crees que existe el riesgo de que algunos de los líderes de estos partidos, ¿no? Por ejemplo, has mencionado antes el caso de Trump en 2020, después de diciendo lo del fraude electoral, también está el caso de Marine Le Pen ahora que la han inhabilitado después de ser condenada, diciendo que pues está sufriendo una persecución política? ¿Cree que existe el riesgo de que algunos de estos políticos aprovechen el descontento existente, que en muchos casos es legítimo, pero para fomentar una desconfianza hacia las instituciones? Sí, definitivamente. Bueno, lo de la inhabilitación de Le Pen está pendiente. Lo que está es condenada. Pero sí, todo apunta a que pueden ir por ahí los tiros. Cosa que le puede venir bien a su partido. No a ella, pero sí a su partido. Porque a lo mejor Bardella es el momento de que tome las riendas, ¿no? Mientras ella, ¿no? le unja con los óleos sagrados, ¿no? Y le dé su visto bueno como reemplazo en el liderazgo del partido. A su partido le puede ir mejor sin ella que con ella. Ese es otro tema, ¿no? Pero sí, ciertamente los ataques institucionales, aunque más que me han robado las elecciones, yo lo asemejaría con los intentos que ha habido durante estos años de administración Biden de básicamente meter en la cárcel a Trump, ¿no? Es decir, de cómo lo que ellos llaman weaponizar, ¿no? Es decir, de cómo instrumentalizar o en este caso politizar la justicia, ¿no? Para que sirva a intereses políticos, ¿vale? Cosa que también nos suena de nuestra Españita querida, ¿no? Donde la justicia pues está altamente politizada por los dos grandes partidos, principalmente cuando están en el gobierno, ¿no? Y ahora pues le toca el turno, parece, al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, bueno, sin entrar en el detalle de si hubo fraude electoral o no, que por cierto, siempre hay fraude electoral, siempre, en todas las elecciones que ha conocido el mundo, ¿vale? La cuestión es si el fraude electoral representa, ¿no?, un porcentaje suficiente como para cambiar el signo, ¿no?, político o básicamente el ganador de las elecciones, ¿vale? Siempre hay fraude electoral, ¿vale? Y quien diga lo contrario miente cual bellaco, ¿vale? Bien. En cuanto a que su base de votantes desconfía de las instituciones, bueno, ciertamente. O sea, es que aquí se juntan dos cosas. Por un lado, la calidad institucional en Occidente o su percepción, y yo creo que son las dos, la calidad y su percepción. Recordemos que la realidad y la percepción son dos cosas distintas, pero en democracia son muy importantes. En democracia en general, en los negocios, en la vida, a la mujer del César tiene que ser casta y parecerlo, ¿vale? Entonces, las dos cosas. Las instituciones deben ser neutrales y deben ser, bueno, pues objetivas en ese sentido, y también deben parecerlo. Entonces, eso es algo que ha quedado completamente descuadrado con la pandemia de coronavirus, ¿vale? Donde las instituciones básicamente han sido los altavoces de gobiernos que han adoptado medidas pues en general liberticidas, ¿vale? Algunos dirán que con causa justificada y otros dirán que sin ella, pero desde luego liberticidas, ¿no? Donde a uno le decían no salga usted de casa, a otro le decían cierre usted la persiana de su negocio y si quiebra, pues mala suerte, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las sociedades en Occidente, que era donde se percibía esa calidad institucional, en otros lugares del mundo directamente ya se sabía que estaban al servicio de los gobiernos, entonces no hay problema, no ha cambiado tanto el paradigma, pero en Occidente pues han visto pues, severamente perjudicada, ¿no?, esa confianza en las instituciones, especialmente cuando en un porcentaje altísimo muchas de las cosas que en los años 2020, 2021 e incluso 2022 eran tabú, ¿no?, eran absolutamente inaceptables en el discurso público, hoy se conocen, hoy se dan por ciertas, ¿no?
Entonces, en aquel momento, pues no se podía decir que un vacunado podía contagiar. ¿No? Pues eso es evidente, ahora se habla tranquilamente de si la vacuna pues servía para ciertas cosas, sí servía, pero desde luego no impedía el contagio, ¿no? O no, la vacuna, ¿no? Es que un murciélago mordió un pangolín, ¿no? En una cueva de Wuhan, y entonces en un mercado alguien se comió el pangolín y entonces se extendió el virus. Hoy se sabe que el virus se creó en un laboratorio, ¿vale? Bien, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, las instituciones, que eran las que, ¿no?, nos contaban eso y las que sacaban a la policía, ¿no?, a desinfectar las barandillas, y decía uno, pero vamos a ver, que el virus sobrevive aquí al sol, ¿no?, en un paseo marítimo y por eso no se puede bajar a la playa, estamos locos, ¿no? Pero en aquel momento era así, ¿no? Entonces, básicamente, desconfiamos de las instituciones y de las voces autorizadas. Eso es un problema. Es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita voces autorizadas para poder operar en sociedad. Porque claro, si yo tengo la carga, ¿no?, de ser el experto en cada una de las facetas importantes de mi vida o de la vida de las personas a las que quiero, pues no doy abasto. Es decir, si yo tengo que ser el máximo experto en técnicas de, yo qué sé, educativas para velar por la buena educación de mis hijas, pues tengo un problema. Porque no puedo ser experto en eso, y en vacunas, y en no sé qué, y en inteligencia artificial, y no sé cuánto. Prefiero, o sea, vivo una vida mucho más cómoda, quizá menos libre, pero mucho más cómoda, confiando en que lo que me dice el experto de la Comisión Nacional de Medicina de no sé qué, pues va a misa, ¿no? Porque hay un estudio detrás. Y que alguien, cuando me dice, me pongo una vacuna, pues es una vacuna que me funciona, etcétera. Si ahora tengo yo que plantearme que cada vacuna que me vayan a poner a mí o a mi familia puede resultar problemática, puede conducir a cardiopatías, por ejemplo, pues tengo un problema. Pues no soy experto, ¿no? Entonces es la desconfianza por defecto. Antes era la confianza por defecto, ahora es la desconfianza por defecto. Entonces, ¿no?, como la famosa frase de Ronald Reagan, ¿no?, de que la frase que más teme es esa del Estado, ¿no?, que dice que vengo aquí a ayudarte, ¿no? Esa, pues casi que quédate, ¿no? Quédate allí lejos porque no te necesito, ¿no? O a lo mejor sí te necesito, pero no me fío de ti. No me fío de ti. Entonces es un problema. Y volviendo al tema de estos líderes de partidos de derechas en Francia y Estados Unidos, pues efectivamente, cuando vemos que la justicia pues les ataca, la impresión de partida de su base electoral, que ya de por sí, en condiciones normales, pues evidentemente no les gusta, ¿no? Estamos hablando de una sociedades tribales, en definitiva. No les gusta que les den, ¿no?, correctivos a sus líderes, pero ahora, ¿no?, máxime ahora, que ya hay ese clima de desconfianza contra las instituciones y que claramente es, pues eso, la desconfianza por defecto. Ya nadie hace el ejercicio de a ver si Le Pen realmente es una corrupta, ¿no?, y ha desviado 2,4 millones de euros para hacer pagos que no debía o como no debía. Básicamente se ha saltado la ley, ¿no? Aunque sea de las de mi tribu, ¿no?, ideológica. Ya nadie se plantea eso, o muy poca gente. Nadie hace los deberes, nadie se pone a estudiar el caso. Directamente el discurso es, ya está la justicia, ¿no? Macron utilizando la justicia para atacar a Le Pen, ¿no? O los votantes de Trump diciendo, ya está Biden, ¿no?, utilizando la justicia para meter a este tío en la cárcel y que no pueda concurrir a las elecciones. Entonces, bueno, yo creo que es un problema muy serio. Yo creo que ese además es un problema muy particular de, digamos, de estos liderazgos mesiánicos, ¿no? Y yo creo que en parte incluso en Trump se vio cuando intentaron asesinarle y luego él salió diciendo de que no había muerto porque Dios le había salvado y tal, y que él era como el elegido. ¿Cree que la nueva derecha puede también tener un problema con el mesianismo que puede causar esto de lo que venimos hablando? Sí, o sea, el liderazgo político que requiere un carisma, eh, pues cada vez requiere más carisma y menos ejemplaridad, ¿no? En otras condiciones, un personaje como Donald Trump jamás le hubiera hecho, o sea, jamás le hubieran hecho ojitos, ¿no? Desde la derecha puritana estadounidense, ¿no? Una persona que hablaba, bueno, no voy a repetir aquí las frases que decía, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las mujeres, ¿no? Sería una persona absolutamente, pues, reprochable, ¿no?, desde un punto de vista moral. Y sin embargo ahora parece que es ¿no?, pues eso, un mesías, ¿no?, que se lleva de calle a los judíos conservadores, a los evangélicos, a los católicos, ¿no?, que son su guardia pretoriana intelectual. Claro, eso sería inconcebible hace un tiempo, ¿no?
Sí, o sea, ahí está el tema del populismo, ¿no? Populismo, nótese, no como ideología, no como concepción que dicen los británicos comprensiva de la vida buena, ¿no? Como una concepción gruesa, sino más bien como un estilo político, ¿no? Estilo político populista, que es discurso y también más allá, va más allá del discurso político. Entonces, o sea, el problema el problema del populismo es que funciona. O sea, un poco la diferencia entre populismo ideológico o como estilo político, que es como a mí me gusta definirlo más. La diferencia es que el populista ideológico, por así decirlo, lo que quiere es llegar al poder para instaurar un régimen populista, ¿no? Un Banana Republic a la latinoamericana, ¿no? Por ejemplo. En cambio, el populista occidental, bueno, Hispanoamérica también es occidente, europeo, norteamericano, emplea el populismo como una herramienta para llegar al poder, para crecer electoralmente. Pero una vez llega al poder, si llega, lo normal es que se relaje. Si no llega, en oposición también es muy útil. Pero cuando llega a las instituciones se relaja. Relaja el tono. ¿Vale? El ejemplo más famoso, quizá, o más reciente, de la nueva derecha de esta última etapa es el Partido Conservador británico. ¿Vale? Que adopta buena parte del discurso del Brexit, ¿no? Y el Brexit es un fenómeno pues muy populista. Recordemos, ¿no? que pues, paralelo al de las elecciones estadounidenses de Trump del primer mandato, 2016. Pero una vez consigue su éxito, ¿no? Que básicamente es el referéndum del Brexit, ¿no? El verano del 16 y ya está. Y el sí, ¿no? A salirse de la Unión Europea en ese referéndum, pues, bueno, se convierte en un partido pues al uso, un partido más tradicional y tal. Cosa que podría presumirse de muchos de estos partidos una vez llegan a las instituciones, porque las instituciones tienen ciertas inercias, ¿no? Y tienen vida propia, como Trump descubrió en su primer mandato, y porque nuestros países en Occidente son verdaderamente plurales, ¿no? Y ese pluralismo, pues, es muy difícil no respetarlo desde las instituciones. O sea, uno tiene que devenirse, o sea, tiene que degenerar su forma de gobierno en otra cosa un tanto autoritaria para no respetar ese pluralismo. Entonces, como digo, el populismo sirve para llegar a las instituciones. ¿Qué pasa? Que es útil, o sea, funciona, ¿no? Gana elecciones. Entonces, ahora mismo, claro, eso genera lo que se llama un- una carrera hacia arriba, un race to the top, ¿vale? O en este caso, to the bottom. ¿Por qué? Porque el partido, pobre de aquel partido que no use un discurso populista en momentos de alto voltaje electoral, que básicamente son elecciones. Pero aquí lo usa todo el mundo. Pongamos España, ¿no? Decimos, oye, pues habitualmente uno le asigna la etiqueta populista a los partidos de un extremo y otro del arco parlamentario, ¿no? Entonces, oye, Podemos o Sumar son populistas, o Vox es populista. Bueno, sí, bien, quizá, pero el último eslogan de Díaz Ayuso, de comunismo o libertad, ¿eso qué es? Eso es un discurso populista, eso es una simplificación a la máxima, ¿no? Al máximo exponente de una realidad muy compleja, donde libertad soy yo y todo lo demás, o todos los demás, sois una pandilla de comunistas, ¿vale? Eh, y de nuevo, O la campaña del PSOE basada en que viene la ultraderecha, ¿no? o la campaña del PSOE o la campaña de Vox, ¿no? De un, yo qué sé, de un cartel, ¿no? Con una inmigrante o con una mujer con un burka y un billete de avión de vuelta a tu país, ¿no? Fin, entonces vemos que es discurso, pero también son otro tipo de manifestaciones, ¿no? O ahora me quito la corbata, o ahora me desabrocho dos botones, o ahora hago el meeting en la plaza de toros, o en la calle, o en función de cuál sea mi electorado, ¿no? O sea, es una escenografía también, ¿no? Entonces, bueno, esto funciona. Entonces ahora mismo, claro, el partido que quiera volver a la racionalidad, al que quiera volver al, ¿cómo expresarlo? Al talante, ¿no? Talante político, a las buenas maneras, a la leal oposición, ¿no? Siendo oposición, la oposición, ese partido no se come una rosca. Entonces, bueno, el estilo, entonces nos vemos pues básicamente obligados, o se ven obligados, ¿no? Los partidos políticos a adoptar este tipo de discursos, de estilos populistas.
Antes he hablado de Trump como la kriptonita, ¿no? De los partidos de la nueva derecha ahora mismo. Yo creo que esto se ha visto de forma muy clara en el caso de Canadá, ¿no? Que tienen elecciones este mes y se ha producido un vuelco electoral a partir de los aranceles de Trump que ha sido realmente increíble. Em, yo intuyo, no sé si lo comparte, que esto, o sea, sobre todo viene por esa política proteccionista porque, digamos, que plantea las relaciones entre países en términos de ganadores y perdedores, ¿no? Y, sin embargo, una política de libre cambio, digamos, tiene una lógica de si comerciamos, si cooperamos, salimos ganando todos. ¿Cree que la política proteccionista es un problema para estos partidos? 2 semanas después de las elecciones, yo estaba hablando con un amigo mexicano conservador em, y él me preguntó a mí, o yo a él no recuerdo, ¿qué opinas de la victoria de Trump? Él a mí me lo preguntó. Y yo le dije, bueno, pues creo que para personas como tú, ¿no? Que eres conservador o como yo, que desde luego prefiere a Trump a la alternativa, que era un escenario dantesco, em, bueno, nos alegramos, ¿no? De que haya ganado Trump en ese sentido, porque insisto, la alternativa era, a nuestro juicio, mucho peor. Eh, Nos alegramos también por nuestros amigos estadounidenses, porque en ese sentido creemos que les va a ir mejor bajo Trump que bajo Harris. Pero para tu país y para el mío, eh, bueno, no voy a repetir aquí lo que dije, pero básicamente estamos fastidiados, ¿no? Pero estamos fastidiados también por los gobiernos que tenemos, o por los partidos que tenemos en el gobierno, ¿vale? En México y en España. ¿Por qué? Porque nos van a meter en todas las listas negras, había así por haber, ¿vale? Y nos van a dar por saco, ¿no? Arancelariamente hablando y todo esto. Bien, esa frase lo que hace es poner de manifiesto, creo, una tensión que cada vez es más patente en el ámbito de la nueva derecha, de la internacional conservadora, si la queremos llamar así, que es la tensión entre preferencia ideológica e interés nacional. Básicamente es qué va antes, ¿no? Porque todos los aquí presentes, ¿no? Todo el mundo, tiene un montón de, ahora que está de moda la política identitaria, todos tenemos un montón de identidades. La política identitaria precisamente lo que hace es reducirnos a una identidad, ¿no? Y nos mete en una caja, ¿no? En una categoría. Dice, no, no, tú eres no sé qué. Bueno, lo importante es que eres negro, ¿no? Tu raza. Entonces te voy a meter en la caja, ¿no? En el box de los negros. No, tú es que eres. No, yo soy cristiano y soy conservador, imagínate. No, no, pero es que eres homosexual. Pues te vas a la caja de los homosexuales, o del colectivo LGTB, ¿no? Bien, esto es lo que hace la política identitaria, pero la realidad es que tenemos múltiples identidades. Entonces aquí, como siempre, como todo en esta vida, la cuestión es cuál de ellas va antes. Entonces, ¿qué va antes? Mi condición de católico, mi condición de español, la de padre, la de esposo, mi heterosexualidad. ¿Cuál va antes? ¿No? Entonces, lo que le sucede a los partidos de. Lo que sucede en esta internacional conservadora es que en ella conviven, como sucede con la internacional de izquierdas, en ella conviven partidos de gobierno y partidos de oposición, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues, el Partido Republicano estadounidense, ¿no? Maguizado ahora, ¿no? Porque desde luego Partido Demócrata y Republicano son irreconocibles a día de hoy, ¿no? Entonces, el partido MAGA, podríamos definirlo, ¿no? Entonces, el Partido Republicano maguizado es un partido de gobierno. Fratelli d'Italia es un partido de gobierno. Fidesz es un partido de gobierno. Pero luego hay otros de oposición, ¿no? Agrupación Nacional en Francia es un partido de oposición. Vox en España es un partido de oposición. Bien. Entonces, ¿qué sucede? Que su convivencia en esta internacional conservadora hace que, de una forma u otra, es difícil escapar a esto, muy difícil. Los partidos de oposición, porque tienen menor envergadura, menos presupuesto, menos poder, ¿vale? Se convierten un poco o se ponen al servicio de los partidos de gobierno, queriendo o sin querer, porque, oye, es que Trump es el líder del mundo libre, ¿no? Cada vez menos libre, pero el mundo libre, ¿no? Es que Meloni, evidentemente, pues tiene una capa, tiene un poder mucho mayor que Le Pen, porque tiene el Estado italiano a su disposición, ¿no?
Bien, estoy generalizando, ¿no? O lo mismo Orbán en Hungría, ¿no? Tiene pues, los resortes del Estado, ¿no? Tiene el gobierno. Bien. Eh, entonces, ¿qué pasa? Que los partidos de oposición eh, dicen, oye, pues yo por un lado simpatizo con este líder político, ¿no? Esa es mi preferencia ideológica. Pero cuidado, porque tú se supone que dentro de tu descripción, dentro de tu bio, ¿no? Está el ser un patriota de tu país, no de el país del otro, ¿no? Es decir, el patriota en España pues debería ser un patriota español, no un patriota italiano, o húngaro o americano, ¿no? Y el francés igual, ¿no? Debería ser un patriota francés. Esto no sucede en la internacional de izquierdas, porque el patriotismo no es un elemento, no es un rasgo distintivo de su marco ideológico, ¿no? En la internacional conservadora sí. Y eso es lo que ha desbaratado, ¿no? Ha creado esta encrucijada en los partidos de derecha con Trump, ¿no? Porque claro, estos partidos de gobierno o no de gobierno, ¿no? A su vez, los de gobierno, claro, hay gobiernos más poderosos que otros. El más poderoso es Estados Unidos. Entonces, cuando Estados Unidos es la referencia, todos los demás partidos, su preferencia ideológica es el partido republicano de Trump. Bien. ¿Qué pasa cuando el partido republicano de Trump te mete un 25% de aranceles? ¿No? ¿Es tu amigo o no es tu amigo? Volvemos a la conversación mía con mi amigo mexicano. Simpatizo con él. Mi preferencia ideológica es él. ¿Pero qué va antes? ¿Mi preferencia ideológica o el interés nacional? Porque ese mismo Trump es exactamente el mismo, ¿no? O lo que sé, Estados Unidos, ¿no? Que hace que España cambie 70 años de política exterior con el Sáhara Occidental. O, este Trump, ¿no? Al que yo tanto admiro en comparación con la alternativa, puede ser el mismo que le diga a España que ya está dejando Ceuta y Melilla porque Marruecos es su socio preferente para vigilar el estrecho, ¿no? Y para controlar Argelia. Entonces ahí la cuestión es qué hacen los patriotas españoles. ¿Se enfrentan a Trump o se ponen de perfil? Y así sucede con tantas otras cosas, ¿no? Entonces, ese es el quid de la cuestión ahora mismo es ese. En cuanto a medidas proteccionistas o no, todo esto se enmarca en una cuestión también de seguridad nacional. En España, históricamente, en este caso principalmente Vox, en menor medida el Partido Popular y en algún otro país, pero es raro, se habla de soberanía, soberanía económica, soberanía energética, soberanía, soberanía, soberanía. En el mundo anglosajón o angloamericano se emplea un término que es más acertado, porque refleja mejor de qué estamos hablando, que no es tanto de soberanía, que también es seguridad, ¿vale? Entonces ellos dicen, o sea, ellos hablan en esos términos, ¿no? De seguridad energética, seguridad alimentaria, seguridad tal, porque es una cuestión de seguridad nacional, porque se muere gente, ¿vale? Si no se hace bien. Entonces, el tema de si proteccionismo o no proteccionismo, o sea, hay que enmarcarlo dentro de un paradigma de seguridad. En cuanto a Trump, esto yo ya lo dije en 2021, 2022, o en cuanto a proteccionismo, mejor dicho, que ahora enarbola Trump. La visión que tiene este Partido Republicano es que hay que elegir entre tener libre mercado o libre comercio, pero no puedes tener las dos. Me explico. En condiciones normales, que no son normales, pero bueno, en condiciones ideales, porque no son habituales en ese sentido, condiciones ideales, uno puede tener ambas, ¿no? Puede tener un mercado a nivel doméstico libre, o relativamente libre, vaya, con poca intervención, poca regulación, o buena regulación, poca, ¿no? Baja fiscalidad, etcétera. Y puede tener también libre comercio, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Pues sucede que hay una cosa, un actor que se llama China, ¿vale? Que hace trampas en lo que se refiere al libre comercio. Hace trampas. Bien. ¿Cuáles son esas trampas? Infinitas, ¿vale? Entre otras, por ejemplo, robar patentes con una, ¿no? Mala bestia y básicamente pues fabricar mejor y de mejor calidad, más barato en Estados Unidos y vendérselo otra vez a Estados Unidos, ¿no? Después de haber robado la patente. Entonces, claro, se distorsiona el mercado, ¿no? Trampea las reglas del libre comercio. Entonces, Estados Unidos al final dice, oye, si yo tengo que elegir, si quiero o sea, si tengo libre comercio,
y en este caso me entra China hasta la cocina, me cargo el libre mercado doméstico, porque tengo un actor que no cumple con esas reglas. Juega fútbol con 2 piernas y una mano. Eso es trampa, ¿vale? Por eso le va bien. Y si quiero un libre mercado doméstico, pues entonces tengo que poner ciertas barreras, literalmente, ¿no? Y eso es los aranceles. Luego, si quieres, sigo con el tema arancelario. O sea, la actual guerra comercial de Trump responde a muchos objetivos. Entonces, uno de ellos es frenar a China, ¿vale? Que a China hay que frenarla, o sea, el frenar a China se dice pronto, ¿no? Pero no es tan sencillo. Entre otras cosas, China es la principal tenedora de deuda pública estadounidense ahora mismo, ¿vale? Que es la que está comprando todos los bonos, ¿no? En los últimos tiempos de Estados Unidos. Bien, por otro lado, el libre comercio sirve como estrategia de negociación. O sea, perdón, la política arancelaria sirve como estrategia de negociación. Me explico. Ya no es tanto que si tú eres México, y esto ya lo vimos, ¿no? En su primera rifirrafe con México y Canadá, no es tanto que yo te quiera subir, o sea, que quieras recaudar el 25% de todo lo que me quieras, ¿no? Me quieras dar, ¿no? Por así decirlo. No tiene efectos recaudatorios. Eh, o ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es meterte miedo en el cuerpo. Y que me digas, no, 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 por favor. Entonces yo te digo, vale, te lo quito si me mandas a 10.000 tíos a vigilar tu frontera. Tu frontera norte, mi frontera sur. Porque tengo un problema con los carteles de la droga. O Canadá, 3/4 de lo mismo porque tengo un problema con el fentanilo. ¿Vale? Entonces es algo más, es una baza negociadora. Yo te amenazo con esto y si quieres que te lo quite, tú me das algo a cambio. ¿Vale? A nivel recaudatorio también existe, ¿no? la tesis o la hipótesis de que lo que se busca es rebajar la presión fiscal, o mejor dicho, el esfuerzo fiscal de empresas y personas a cambio de una mayor recaudación por aranceles. Que esto es algo que ha sucedido en el pasado en los Estados Unidos, pero que no parece que sea algo realista actualmente, ¿no? De tu persona física o tu empresa vais a pagar menos impuestos porque ya recaudo yo desde fuera. Bien, esto es difícil que suceda, pero es otra de las posibilidades. ¿No? Dentro del portfolio, la batería de objetivos de la política arancelaria de Trump. Y luego también está el hecho de que es muy probable, no creo que sea un buen plan, pero creo que lo tiene Trump en mente, que el objetivo sea el de generar una recesión adrede, que es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? ¿Y por qué iba a querer Trump provocar una recesión? Es refinanciar la deuda, ¿vale? Y esto sobre el papel tiene sentido, pero bueno, lo comprobaremos próximamente, ¿no? Sí, a mí sobre todo me interesa lo que he comentado, ¿no? De esa tensión entre elegir entre esas dos posturas. Y es algo que también se ve en el resto de movimientos de nueva derecha, ¿no? Por ejemplo, recuerdo este evento de Vox, ¿no? En el que habló Marine Le Pen y defendió pues el proteccionismo y tenemos que consumir lo nuestro. Y luego, justo después, llegó Milei y defendió pues que el mercado libre era una maravilla y que la globalización nos hace todos más ricos. También, por ejemplo, se pudo ver esa tensión dentro de Vox, ¿no? De que al final produjo la salida de muchos de sus principales figuras. ¿Es un conflicto, digamos, que puede suponer un problema grave a largo plazo para estos partidos? Muy buena pregunta. O sea, a ver, haciendo referencia a ese evento, ¿no? Que efectivamente pone de manifiesto también estas diferencias de opinión, ¿no? O ideológicas dentro de la nueva derecha. Efectivamente, Milei fue a hablar de las bondades de la globalización ¿no? Y la libertad económica y estas cosas. Es el mismo Milei que tiene una línea directa de crédito con China, que es su principal socio, por delante de Estados Unidos, ¿no? Y de nuevo, en ese sentido, Milei, ¿qué está poniendo por delante? Su preferencia ideológica, que entiendo que le llevaría a tener a Estados Unidos como socio preferente, o su interés nacional, que le obliga a seguir comiendo de China, porque como no lo haga, su país quiebra. Entonces, ¿qué va antes? ¿El Milei el libertario o Milei el argentino? Pues parece que, ¿no? Para el bien de la Argentina, pues parece que de momento gana Milei el argentino. Pero para eso, pues tienes que rebajar tus estándares ideológicos, por así decirlo. Pero bueno, la política dicen que es el arte de lo posible, ¿no? Bien, sobre ese pluralismo
que hay en la nueva derecha, aunque efectivamente, pues en ocasiones los partidos, pues bueno, hay familias ideológicas enfrentadas y se purgan, a veces no son ni siquiera familias ideológicas, que también, sino que son personas. Al final también hay problemas de egos, de personas, de ambiciones políticas y ya está. Dicho lo cual, la nueva derecha, o sea, a ver, el conservadurismo es una filosofía política que no una ideología, ¿vale? Porque es compatible con otras concepciones de la vida buena, por así decirlo, mientras que las ideologías exigen lealtad absoluta, ¿no? Hablando de identidades, ¿no? Uno puede ser un buen comunista o un buen católico, pero no puede ser bueno a las dos, ¿vale? Puede ser un buen comunista y un mal católico, o un buen católico y un muy mal comunista, ¿no? Pero no puede ser bueno en ambas. ¿Por qué? Porque el comunismo es una ideología que te exige lealtad absoluta e informa todos los aspectos de tu vida. Bien. Entonces el conservadurismo en ese sentido es una ética incompleta, ¿vale? O una filosofía política, realmente, y algunos lo definen como un estilo de vida más bien, ¿no? O una actitud frente a la vida. Entonces, en ese sentido, es más limitado y permite también un mayor pluralismo. Y el conservadurismo, al contrario que el liberalismo, no es tan racionalista, sino que es más empírico, ¿vale? El conservador es un tío práctico, es un tío pragmático, ¿vale? Entonces, y por eso también hay ciertos vaivenes en ocasiones, ¿no? En, en ideas o en posicionamientos o en materias, mejor dicho, entre comillas, secundarios. ¿Por qué? Pues porque lo que hoy funciona, mañana puede no funcionar. Y el conservador es un tío que se adapta a su contexto, a sus circunstancias. Y por eso un conservador británico pues tiene elementos comunes, pero también distintos a un conservador español. ¿Vale? Bien. Entonces, muy pegado al terreno. ¿Vale? Es muy pegado al terreno. Sea como fuere, el conservadurismo también es una filosofía o sí, es como digo, un estilo de vida, una actitud frente a la vida que se activa o es activada o está especialmente activo cuando, cuando se encuentra frente a amenazas. En otras palabras, es muy bueno jugando a la defensiva, ¿vale? Porque uno no sabe que es conservador, literalmente, hasta que no ve que está en riesgo su estilo de vida, ¿no? Y las cosas que quiere, ¿no? Y que aprecia. Entonces es como cuando me lo van a robar, ¿no? A birlar, a destruir, entonces es como, oye, no, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Uno es conservador con lo suyo. Quiero defender lo mío, ¿no? Correcto, quiero defender lo mío, ¿no? Bien, entonces a la defensiva eso funciona y funciona bien. Y en ese sentido, la nueva derecha en Occidente es plural porque ha hecho un frente común frente a adversarios muy imponentes, ¿no? Enormes, ¿no? El wokismo, el globalismo, el no sé qué, el tal. Entonces ahí, bueno, pues si tú eras carlista y yo era falangista y el otro era liberal conservador y el otro era no sé qué, bueno, pues esas diferencias literalmente es que ni las veíamos, eran muy secundarias. ¿Por qué? Porque lo que teníamos aquí era una mano, ¿no? O una bota, mejor dicho, que nos pisaba la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que teníamos que hacer era unir fuerzas para quitarnos esa bota de encima, ¿no? Bien. ¿Qué sucede? Que el conservadurismo no es tan bueno pasando a la ofensiva, ¿vale? Eso no quiere decir que no gane elecciones, véase Trump, ¿vale? Pero no es tan bueno pasando a la ofensiva. ¿Por qué? Pues porque cuando uno va a la ofensiva, pasa al ataque, por así decirlo, uno ya mira al frente, ya no tiene esa bota, ¿no?, sobre la cabeza, y entonces se da cuenta de que el que tiene al lado, oye, pero yo soy liberal conservador, pero tú eres un pedazo de falangista. Oye, pero tú eres un tradicionalista. Oye, pero tú eres un no sé qué. Oye, pues Meloni es abortista. Yo soy provida. Oye, pues, entonces, claro, son diferencias, muchas de ellas muy sustanciales. Entonces, cuando empiezan también esas rencillas, eso está. Ningún partido hace depuración ideológica cuando no existe o cuando es mínimo su expresión, ¿no? Cuando ya tienes cierto poderío, ¿no? Tienes escaños, tienes presupuesto, tienes presencia. Entonces, cuando te puedes permitir el lujo, cuando no estás en modo supervivencia, ¿no?, es cuando te puedes permitir el lujo de darte cuenta de las diferencias que tienes con otros y entonces es cuando empiezan las guerras civiles. Y ahí es donde encontramos muchas líneas de falla dentro del movimiento conservador. Entonces, tenemos gente más liberal, gente más estatista, gente más provida, gente más abortista, gente más
bueno, donde la parte religiosa forma parte de, ¿no? Está en la genética del partido, otros que son más, bueno, más ateos, ¿no? O más aconfesionales. Eh, entonces, bueno, eso, y esto también es el momento que vive ahora mismo la nueva derecha. Aunque esas dificultades que tienen cuando pasan a la ofensiva se ven minimizadas ante la, ante la adversidad, ¿no? que trae consigo el contexto. Me explico. Estos partidos, igual que pasó a la izquierda, en el caso de España de Podemos, ¿no? Con la crisis financiera de 2008, a estos partidos cuanto peor mejor, en cierta medida, ¿no? Cuanto más aciago es el futuro, más el contexto, ¿no? Pues aprieta más a los votantes, ¿no? A sus sociedades, pues a ellos les va mejor, ¿no? Crecen con el descontento. Sí, y ante el miedo y ante, es decir, o sea, ahora mismo, no sé, o sea, no sé. Si aquí nos invade Marruecos, pues a Vox arrasa, ¿no? O sea, es así, ¿no? Igual que buena parte del éxito de Vox fue una campaña espectacular, por un lado, eso es mérito de Vox, pero también el contexto, ¿no? Que fue una Cataluña en llamas, ¿no? Donde Vox, con una campaña fantástica, pues se llevó el rédito político principalmente de Ciudadanos, que llevaba desde 2006 picando piedra, ¿no? Como partido constitucionalista en Cataluña. Bien, entonces entonces estos partidos juegan un poco una contrarreloj, ¿no? Porque por un lado empiezan a experimentar ciertos signos de agotamiento, fruto de esas luchas, ¿no? O guerras civiles, fruto de esas tensiones, como decía, entre interés nacional y preferencia ideológica, que hace que algunos de estos partidos, pues, bueno, pues eso pongan de manifiesto esas diferencias, ¿no? Pero, por otro lado, el contexto es cada vez más acuciante, honestamente, porque, por ejemplo, Trump ha vencido al wokismo, pero el wokismo reina en Europa todavía, ¿vale? O sea, en Reino Unido reina, o sea, en Reino Unido hay cientos, no decenas, ni uno, cientos de personas que están en prisión por post en redes sociales. Entonces, bueno, hablo de wokismo, corrección política, como lo queramos definir, ¿no? Entonces, eh, en Europa, por ejemplo, la presión migratoria, ¿no? O la inmigración ilegal masiva. Entonces, claro, esto son cosas que todavía sostienen como causas nobles, como estandartes, a esta nueva derecha. Al contrario, nos explica, por ejemplo, el ascenso de Le Pen, ¿no? Que efectivamente ahora mismo tiene unos índices de popularidad o una intención de voto mayor que cualquier candidato a las elecciones presidenciales francesas, ¿no? Creo que un 37% de intención de voto. Pero de nuevo, no es tanto por mérito propio, que también, ¿no? Hacen buenas campañas, tienen buenas causas nobles, vienen a resolver o ponen de manifiesto problemas reales de gente real, cosa que otros partidos no hacen, pero también es el contexto. El contexto ¿no? Cuya ola ellos surfean, ¿no? En el mundo germano, ¿no? que hemos mencionado antes, no se entendería, ¿no? Crecimientos electorales brutales de partidos de derecha sin unos aumentos de tasas de inmigración ilegal, de criminalidad, de otros tipos de crímenes, etcétera, ¿no? En sus países, de inseguridad, también de agotamiento económico, etcétera. Hay un libro de referencia para este movimiento, ¿no? Que es el del Regreso de los Dioses Fuertes, de Reno. Sí, que lo que viene a desarrollar es un poco que tras la Segunda Guerra Mundial, la derecha en Occidente, bueno, en realidad todo Occidente cogió miedo a estas ideas fuertes, a estas pasiones fuertes, y eso ha llevado a un proceso de desencantamiento del mundo y a una pérdida de propuestas, digamos, sólidas, ¿no? Yo creo que, o sea, igual estoy de acuerdo en esa parte de que hemos perdido, como dice Reino, esa capacidad de reconocer nuestros amores comunes y sí se ha producido ese fenómeno, ¿no? De desencantamiento del mundo, también por un proceso de secularización que viene de más atrás. Pero también hay un elemento, ¿no? Del análisis de Reino, ¿no? Él dice que la derecha lo que propone es una desregulación de la vida política y la izquierda propone desregular la vida, la moral, ¿no? Y que eso en el fondo los hace iguales y de ahí él infiere la necesidad de esa nueva derecha. ¿Cree que es correcta esta equiparación? Porque claro,
o sea, bajo mi punto de vista, si uno lo que quiere es preservar esos espacios comunitarios, donde entra el Estado no caben esos cuerpos intermedios, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente la mejor forma de proteger esa comunidad es, digamos, dejando al Estado para que no se meta. Que tenga su justo espacio. Sí, sí, quizás esa es también la visión de la derecha más clásica, ¿no? En el siglo XX. Es una derecha bueno, en el mundo anglosajón, ¿no? Se hablaba del big government, que sería la izquierda, ¿no? Un estado grande, y el big society, que sería la derecha, ¿no? De que quiere una sociedad civil fuerte que sirva, ¿no? Que sirva por así decirlo, mm, al principio de subsidiariedad, ¿no? Y que solo en aquellas instancias donde esas instancias intermedias, ¿no? No puedan, pues eso, no puedan suplir, no puedan cubrir, entonces entra el Estado, ¿no? Es la última ratio. Pero hasta entonces, o sea, lo que yo pueda resolver, pues que no entre, o lo que pueda resolver mi comunidad, mi parroquia, mi provincia, ¿no? Mi región, pues ahí que no entre el Estado. Esa es la visión clásica de la derecha, por lo menos en el siglo XX. No así históricamente. Los últimos tiempos lo que pasa es que ha habido dos movimientos muy rápidos. A ver, es que aquí hay mucha tela que cortar. Por un lado, entre el año 2010 aproximadamente y 2016-17, la derecha se beneficia enormemente, aun sin saberlo, pues está todavía en posición defensiva, se beneficia enormemente de el devenir autoritario de la izquierda. ¿Por qué? Porque los librepensadores, si los queremos definir así, los verdaderos liberales, no izquierdistas, sino liberales, no se ven reconocidos, no se encuentran a gusto dentro de la izquierda. Pues históricamente la derecha ha sido la autoritaria. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque la derecha ha tenido el poder, las instituciones. ¿Vale? Hablo incluso antes de entrar en democracia, ¿no? El Estado conservador, ¿no? Esa visión conservadora ha sido la institucional. Mientras que la izquierda históricamente ha sido la contestataria, ¿no? La que contesta al statu quo, por así decirlo. Bien, ¿qué pasa? Que cuando la izquierda llega a las instituciones y, como digo, degenera o deviene en algo más autoritario, estos librepensadores, primero a cuentagotas y luego masivamente, se produce un éxodo. Un éxodo de librepensadores que esa derecha debilitada, ¿no? Abraza, ¿no? Y da la bienvenida. Venid a mí, ¿no? Venid a mí y así me fortalezco. Entonces es una derecha que es una derecha donde por primera vez es la derecha la que pues presenta esos foros, esos espacios de libertad, donde se puede hablar tranquilamente y donde, de nuevo, como mencionaba antes, hay divergencias de opinión, donde el falangista es capaz de tener una conversación con el liberal conservador, ¿no? Y con el carlista y con el de más allá, porque nos une esa resistencia, ese amor por ciertos espacios comunes y esa resistencia a los que quieren destruir todo lo que no vaya en línea con sus postulados ideológicos. En este caso, esa izquierda autoritaria. Bien. Ese fenómeno se produce, pero se va a tomar por saco muy rápidamente con esa nueva derecha que va creciendo, que pasa a la ofensiva y que empieza a llegar a las instituciones, que gana elecciones, que consigue gobiernos. Y que por primera vez, porque esto no sucede durante el siglo XX, por primera vez dice, hasta aquí hemos llegado, ya no es respetar la neutralidad institucional, porque las instituciones no pueden ser neutrales, ¿vale? Sino que esto va de capturar las instituciones y hacer un poco la jugada que ha hecho la izquierda. Algún amigo mío los llama gramscianos de derechas, ¿vale? Entonces, ya no es respetar las reglas del juego, de ni para ti ni para mí, mantengamos la neutralidad, sino que se revierte la regla de oro, y eso es muy problemático, ¿no? Donde ya no le hago al otro lo que no quiero que me hagan a mí, sino le voy a hacer al otro cuanto más mejor, porque cuando el otro llegue al poder me va a hacer exactamente lo mismo a mí, ¿vale? El mejor ejemplo de esto es Trump hoy, en este segundo mandato, donde, como he dicho al inicio, esto no es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Problema, que si la izquierda vuelve a ganar las elecciones en algún momento, no sé, dentro de 50 años, no sé, en Estados Unidos, va a hacer exactamente lo mismo. Y va a llegar, y cada uno que llegue al poder va a llegar con ganas de vendetta. Iba a decir que al ritmo al que baja la bolsa, no sé si van a durar. No lo sé, a lo mejor no tardan tanto. Pero entonces todo el mundo llega con ganas de venganza, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que es agotador.
Pues si cada uno que llega al gobierno impulsa un cambio de régimen, ¿no? De cabo a rabo, sin contar con que los grandes países, cuando acometen un cambio de régimen, su política exterior, de nuevo, se va a tomar por saco, salta por los aires, ¿no? Es como ahora, o sea, yo le digo a mis amigos estadounidenses que tenéis que entender que lleváis 20 años exportando wokismo, entonces os vais a dormir un día, al día siguiente os despertáis conservadores, me parece fantástico, un beso en la frente, pero no podéis pretender que el resto del mundo se despierte también conservador al día siguiente. Claro, un amigo mío me mandaba por WhatsApp, pues hace un mes más o menos, un, una noticia que había salido en un periódico estadounidense de una empresa española que para un proceso de licitación, un contrato público en Estados Unidos, pues uno de los epígrafes era la adhesión o el cumplimiento con las políticas de DEI, ¿vale? De diversidad, equidad e inclusión. Bien. Y básicamente mi amigo se descojonaba, ¿no? Diciendo, mira qué woke sois en España, ¿no? Y yo decía, mira, no sé si en España es woke o no, no sé si la empresa es woke o no, me da igual. Lo que sé es que esta empresa incluye esto en su propuesta porque lleváis 10 años exigiéndolo. O sea, sois vosotros los que lleváis 10 años exigiéndolo. Entonces, de nuevo, tú tienes una política exterior que además cuesta muchísimo trabajo, cualquier política exterior. Por eso deberían ser políticas exteriores de Estado, no de gobiernos y menos de partidos o de sujetos, como la española actualmente, ¿no? Entonces, cuesta muchísimo trabajo construir relaciones internacionales y muy poco trabajo destruirlas. Entonces, aquí la cuestión es que ellos cambian el régimen, pero hay ciertas tendencias, ciertas inercias, ¿vale? Que no cambian en un día. Bastante rápido están cambiando para adaptarse al liderazgo de Estados Unidos con un cambio de paradigma, ¿no? Bien, entonces esto también sucede. Volviendo a Reno, entonces pasamos de una derecha libre pensante, ¿vale? Que a mi juicio apuntaba maneras, a una derecha autoritaria o más autoritaria, eh, que ya no busca respetar esa neutralidad institucional, sino hacer un poco lo que ha hecho la izquierda en las últimas décadas, que es ponerla al servicio de sus ideas, ¿no? Que no es necesariamente negativo, pero es una línea muy fina, ¿no? De pasarte de autoritario o no. ¿Por qué? Porque resulta que nuestras sociedades ya son plurales. Entonces, claro, la definición, tú has hablado de, ¿cómo es? De comunidad, ¿no? De espacios comunitarios. Bien. ¿Cuál es el problema? El problema es que en Occidente llevamos un siglo, aproximadamente, bueno, un poco menos de un siglo, 80 años, hablando de interés general, no de bien común. ¿El interés general qué es? Es lo que Tocqueville, ¿no? Advertía, ¿no? De la tiranía de la mayoría, ¿no? La democracia como la tiranía de la mayoría, no como el respeto de las minorías. Entonces, claro, el bien común. ¿Quién es el guapo, ¿no? Que ahora sale y dice, no, es que España es esto, esta es la definición de España. Y por lo tanto, esta es la definición del buen español. Eso no existe. Yo tengo en casa libros, pues, soy un friki de los libros, ¿no? De los años 40, los años 50, donde había literalmente, ¿no? En diferentes cursos, ¿no? Pues manuales de básicamente el buen español, ¿no? Y la buena ama de casa, en fin, hay de todo, ¿no? Pero bueno, el caso es que del buen español. Claro, independientemente de si uno se adhiere a esa definición o no, ahora mismo España es una entelequia, es algo indefinible, ¿no? Entonces es muy difícil dar con un proyecto de bien común que a su vez englobe a las diferentes sensibilidades que hay, o incluso que excluya algunas de ellas, y que sea capaz de decir, no, es que aquí no todo cabe. Entonces, tú y tú no cabéis. Lo siento, vuestras concepciones de vida buena están excluidas. No son razonables. Lo siento. ¿Por qué? Porque son incompatibles con la idea de España. Eso no existe. No existe en España ni existe en ningún otro sitio. Entonces, ¿cuál es el problema de aquellos que, como pasa con la izquierda, pero de aquellos, ahora que hablamos de la derecha, que quieren retornar, ¿no? Que quieren volver a una definición de bien común? Pues que se encuentran con una sociedad tan plural que para meterla en el redil no tienen más remedio de ser un poco más autoritarios de lo que el buen gusto democrático permite, que es lo que algunos han llamado, ¿no? la tentación totalitaria, ¿no? Totalitaria o el soft totalitarianism, ¿vale? Totalitarismo blando, por así decirlo. Insisto, la izquierda ha hecho exactamente lo mismo, ¿no? Porque son concepciones, o sea, porque son sociedades ya muy plurales. Es decir, tú una vez permites, o sea, dices todo vale hace que las concepciones admisibles en sociedad
se amplifiquen o se amplíen, ¿no? En número y en diversidad. Bien, ahora la cuestión es cómo recojo. ¿Cómo recojo sin deportar aquí a unos cuantos? ¿Vale? Entonces es problemático. Igual que es problemático para cuestiones también de política pública básica, por ejemplo, política migratoria. Es decir, la política migratoria históricamente y a día de hoy, otra cosa que no se cumple la ley, hay unos criterios de admisión y unos criterios de exclusión, ¿no? Yo te dejo entrar en mi país si cumples con estos requisitos. Que pueden ser requisitos moralmente aceptables o moralmente reprochables. Por ejemplo, yo diría que si uno de los criterios es te dejo entrar si tienes esta raza y no te dejo entrar si tienes esta otra, sería un criterio moralmente reprochable, ¿no? Pero puede ser, por ejemplo, oye, es que lo que necesito son ingenieros, médicos y abogados, imagínate. Pues, bueno, me parecen criterios de demanda, ¿no? De laboral razonables. Entonces, bien, y razonables y moralmente aceptables, sin mirar la religión o la raza o lo que sea. Pero bueno, hay criterios. Pero claro, cuando se habla, por ejemplo, de integración, para que tú te integres en mi casa, yo te tengo que explicar cuáles son las normas de la casa, ¿no? Eh, pero claro, yo no soy capaz de explicarte cuáles son las normas de la casa. O sea, en Reino Unido hay un 10% de la población que no habla bien inglés y que pide en las últimas elecciones municipales que las listas de votación sean en árabe. Entonces dices, oye, pues que si no eres capaz ni de decir que para vivir en este puñetero país hay que hablar este puñetero idioma, pues tienes un problema. Entonces luego no te quejes de que no se integra la gente que llega a tu país, si no eres capaz de definirte a ti mismo. ¿Integrarse en qué? ¿En la nada? Porque si lo que les ofreces es la nada y España es tan insípida como lo es Francia, o como lo es Reino Unido, o como lo es Italia, o como lo es cualquier otro país occidental, pues claro, el inmigrante que viene con sus propios dioses fuertes dice, oye, pues casi que me los quedo. Porque la alternativa es desprenderme de ellos. Y no es desprenderme de ellos para agarrarme a otros, para incluir otros, ¿no? Sino que es desprenderme de ellos para abrazar la nada, la indefinición. Entonces, claro, al final se crean estos guetos y tal. Entonces, como digo, esto puede ser muy filosófico o puede ser muy práctico, ¿no? Como por ejemplo política migratoria. Entonces, si tú quieres integrar a la gente, lo siento, tienes que ser capaz de definir qué es España, ¿no? Y España pues tiene esta forma de gobierno y tiene esta forma de Estado y tiene este idioma oficial y tiene este no sé qué y es un país aconfesional y es un país no sé qué y tal y cual. Tienes que ser capaz, idealmente, de conocer tu propia historia. Estamos hablando de un país, esto tampoco es tan habitual, pero bueno, forma parte de esta nueva ola woke o como lo queramos llamar, de revisionismo histórico. Si no conoces ni tu propia historia, ¿no? Porque me dedico a tirar esculturas o estatuas o me dedico a redactar libros de texto, ¿no? Y decirte que la historia fue de esta otra manera, ¿no? O a tirar cruces o a exhumar cadáveres, ¿no? Entonces es problemático. Es problemático, de nuevo, conduce a la indefinición. Entonces, bueno, volviendo a Reno y los dioses fuertes, él hace una descripción somera, ¿vale? De nuevo, y simple, muy interesante. Además, yo conozco a Rusty Reno personalmente, ¿vale? Pero muy interesante, pero evidentemente es una generalización y no entra en las particularidades de cada país, que las tienen, ¿no? Eh, y sí, yo creo que ahora vivimos esa etapa, ¿no? De retorno de dioses fuertes, aunque creo que su imposición puede ser contraproducente, como ha sucedido históricamente. Es decir, por ejemplo, regímenes políticos más autoritarios que se acercaban demasiado, por ejemplo, a la Iglesia Católica, ¿vale? Pues eso no ha funcionado ni para el régimen político ni para la Iglesia Católica, que se ha visto vinculada indefinidamente con ese régimen político. Véase, caso español. Pero también podemos hablar de Portugal, podemos hablar de Chile, perdón, o podemos hablar de Argentina. ¿Vale? Es decir, esto ya se ha practicado, se ha puesto en práctica en el último siglo, ¿no? En el siglo XX. Entonces yo, por ejemplo, cuando hablo con mis amigos posliberales, que es la élite intelectual de Trump en la actualidad, ¿vale? En su mayoría católicos, lo que buscan realmente es una suerte de integrismo que en cierta medida aúne Iglesia y Estado.
Entonces, claro, yo los miro desde este lado del Atlántico y digo, oye, es que esto ya lo hemos probado. Y es que en Europa hemos estado matándonos por este tema y es que hemos conseguido resolver eh, con cierto éxito, ¿no? El decir esto de darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, claro, esto de que ahora mismo las instituciones tengan una moral, ¿no? Tengan unos dioses fuertes, esto resulta problemático. Porque es que, joder, la mitad del país no está de acuerdo con vosotros. ¿Te has percatado? ¿Qué vas a hacer con los que no piensan como tú? ¿No? Los metemos en campos de concentración, los excluimos, no sé, los adoctrinamos. ¿No? ¿Cuál es la jugada aquí? Esto es problemático, ¿no? Soy más crítico que propositivo, no tengo una propuesta mejor, pero creo que es difícil de gestionar. ¿Y cree que parte de esa tentación totalitaria, ¿no? De la que hablábamos antes, puede haber venido, en parte al menos, de esa noción de batalla cultural? Que yo creo que no tiene parte de razón o parte de un presupuesto que es acertado, que es tenemos que hacer que nuestras ideas estén en el espacio público, pero que al mismo tiempo lo que hace es presentar a la sociedad como una cuestión, eso, como un campo de batalla, ¿no? De enemigos y aliados. Y eso, al final, lo que hace es romper un poco la comunidad, ¿no? Sí, no, completamente. Y en ese sentido ahí hay pues un cierto grado no de hipocresía, pero a lo mejor también de hipocresía, pero también de paradojas, ¿no? Por ejemplo, de aquellos, de aquellos grupos dentro de esta internacional conservadora o de la nueva derecha que se dicen cristianos, ¿no? Claro, donde el discurso, como mínimo, ese estilo populista al que te referencia, es muy poco caritativo con el otro. A pesar que define al otro, ¿no? El otro, el inmigrante, no sé qué. Luego el Papa se lleva, ¿no? Unos cuantos pues correctivos o pescozones de esta nueva derecha, ¿no? O sea, de este Papa, ¿no? Que tiene ese discurso con lo que yo también puedo ser crítico en algunas ocasiones, pero que creo que también hay que, o sea, de vez en cuando tenemos que recular, ¿no? Y los que nos decimos cristianos y ver cuál es el discurso, que es un discurso que, por cierto, que no es inocuo. El discurso crea realidades, ¿no? Porque uno podría decir, no, pero yo estoy diciendo que hay que sacar una fragata y hundir todas las pateras de inmigrantes ilegales que intenten cruzar el Mediterráneo rumbo a Europa, pero luego lo que estoy haciendo es votando a favor de que se cumpla la ley actual de extranjería, ¿no? En España. Entonces, básicamente es un discurso que empleo, pero realmente no se me voy a poner ahí con la ametralladora, ¿no? No me voy a poner ahí una batería de costas para hundir barcos. Bueno, cuidado, porque ese discurso crea realidades. Porque crea confrontación, crea líneas de falla, fracturas en la sociedad, ¿no? Eh, entonces, volviendo el tema del discurso político, el estilo populista, eso crea realidades. Eh, Luego está lo que yo llamo el fenómeno templario, ¿no? De ese que se cree pues, un cruzado, que lucha en una cruzada, ¿no? ¿No? Y está desde la colina, ¿no? Enardeciendo a las tropas. Y por supuesto, el que está enfrente es un infiel, ¿no? Con el que hay que acabar. Entonces, claro, ya no es un rival político, es un enemigo, ¿no? Es un enemigo y el problema es que al adversario o al contrincante se le derrota, al enemigo se le aniquila. Y ya no solamente a sus ideas, sino a él físicamente, ¿no? Y de nuevo, esto es hacer la contra de lo que ha hecho la izquierda, esta autoritaria. O sea, que también, o sea, de nuevo, esto hay que... O sea, son fenómenos pendulares. Es decir, yo qué sé, por ejemplo, hablando de esto que mencionabas de Milei, Le Pen, el evento este de Vox, ¿no? Cada uno puede decir, ¿no? Y yo mismo lo digo, oye, pues, por ejemplo, preferencia ideológica internacional, y traer a Milei para que se cisque, literalmente, el presidente del gobierno, ¿no? El primer ministro de España y en su esposa, ¿no? Su santísima esposa, y se vuelva a su país y cree un conflicto diplomático con España. ¿Esto es un acto de patriotismo? Hombre, yo diría que no. ¿Esto ayuda a Vox? Sí. ¿Ayuda a España? No tanto, ¿no? Estás liándola, ¿no? Estás perjudicando las relaciones bilaterales entre los dos países. Bien. Porque Abascal es íntimo de Milei, pero desde luego Sánchez no lo es. Bien. ¿Qué sucede? Entonces, yo ahí puedo criticar a un Vox de que no esté haciendo de leal oposición, ¿no? Es algo muy británico también, ¿no? La leal oposición de la reina, ¿no? O del rey. Bien. Pues que por otro lado tienes a un Sánchez, que es el primero que se ha pasado por el arco del triunfo, por no decir otra cosa, más soez, toda esa neutralidad institucional de la que venimos hablando. Es decir, se merece todo lo malo que le pase y más, ¿no? Mutatis mutandis,
el día que el gobierno de España reconoce el Estado palestino, va a Vox y se saca la foto con Netanyahu. Entonces, ¿es un acto de patriotismo? Pues parece que no. Parece que no, porque eso, o sea, no ayuda a las relaciones, ¿no? A la política exterior de España. Y la prueba de ello es que en cualquier otro momento de la historia tú vuelves de Israel y te fusilan por traidor a la patria. Porque no puedes jugar al juego de tu país dice A y tú dices B, ¿vale? Históricamente hablando. Ahora bien, es que estamos hablando de Pedro Sánchez, que a cuento de que, ¿vale? En lugar de ser un poco más diplomático y hacer como el resto de países europeos, que con más fortuna o menos se ponen en medio de perfil con el actual conflicto en Oriente Próximo, pues se hace más papista que el Papa y reconoce la existencia del Estado palestino, enfrentándose en este caso con el Estado de Israel. De nuevo, entonces dices, tampoco se le puede exigir a esa oposición de derechas que sea la oposición más leal, ¿no? de la historia, cuando los partidos de gobierno son los primeros que han hecho barrabasadas. Entonces, de nuevo, son movimientos pendulares, ¿vale? El problema es que pues luego estamos los que estamos, no necesariamente en medio, porque no somos equidistantes, ¿no? En este péndulo, pero que joder, no nos gusta por forma de ser, por personalidad o por cobardía o por, imagino que habrá diferentes motivos, el vernos en una trinchera, en ver esto en términos de confrontación, de guerra total, de nuevo, de revertir la regla de oro, ¿no? Que es una regla básica de convivencia. Que sabemos cuál es nuestra trinchera. O sea, es decir, si esto fuera verdaderamente una guerra, yo tengo muy clara cuál es mi trinchera. Pero me resisto a pensar que estemos en ese punto todavía, ¿no? Y también porque creo que estas sociedades tan plurales y donde hay líneas de falla tan gruesas y donde literalmente el split, ¿no? Es 50-50, 51-49, no es que haya una hegemonía absoluta, ¿no? Hacia un lado u otro. Esto recomienda, ¿no? Recomienda que se intente no tanto quedarse con ese porcentaje que marca la diferencia, y que te impide gobernar y que te impide crear ese proyecto de bien común del que hablábamos, sino que esto va más bien de ampliar. O sea, no tanto de quedarte con el pastel, porque el pastel es insuficiente, sino de ampliar el pastel. Y eso implica hablar al que no piensa como tú, que es también uno de los problemas de ver esto a la templaria, ¿vale? Que es que solamente le hablas a tu tribu, que estás predicando al ya creyente. Es como, mira, te pesado, o sea, deja de evangelizar a los ya creyentes. Vete a hablar a los gálatas, que son unos animales, ¿no? De bellota, y suerte con ellos, ¿no? Pero que yo ya pienso como tú, pesado, ¿no? Entonces, vete a hablar a los otros. ¿Qué pasa? Que hablar con los otros es más difícil. O sea, enardecer a las tropas es mucho más sencillo que ir a predicar al no creyente. Porque para predicar al no creyente tienes que, uno, adoptar un discurso más caritativo, más comprensivo, más dialogante, más tal, más cual. Y por otro lado, tienes que ser más creativo. Porque tienes que identificar problemas verdaderamente transversales, o sea, o causas verdaderamente transversales. Y hablar de problemas reales de gente real. No tanto de dioses fuertes, sino, o sí, dioses fuertes, pero no en el sentido ideológico, sino en el sentido sociológico. ¿Vale? Que por cierto es el proxy ideológico. Esto no sé si lo sabías, pero el proxy ideológico, yo para saber de qué pie cojeas ideológicamente, lo que hago es un perfil tuyo sociológico. O sea, yo no te pregunto cuán conservador eres, o cuán liberal eres, o no sé, cuán progresista eres. Lo que te pregunto es qué periódicos lees cuando te despiertas. Este y este. Vale, pues estos rankean de esta manera con estas verticales ideológicas. Yo te pregunto si crees en Dios o no. Y te pregunto si eres padre o no. Y te pregunto si eres heterosexual o no. Porque en función de esos rasgos, que también que son principalmente personales, pero también sociológicos, yo te hago un perfil ideológico. ¿Vale? Y digo, joder, este tío apesta conservador, este tío apesta progresista, ¿no? Porque, bueno, son predictores, ¿no? Una persona casada y con familia, no sé qué, y con trabajo estable y matrimonio estable de tanto tiempo, ¿no? De duración, etcétera. Lo normal, lo habitual es que sea más conservador que la persona soltera o más joven o tal. La propia edad es un predictor, ¿no? Ideológico. En fin. Entonces,
Y luego, entonces, como digo, es transformar postulados ideológicos por cuestiones sociológicas. O sea, y un problema que podemos tener todos, de, oye, yo quiero ser capaz de educar a mis hijas como me dé la gana, ¿vale? Yo quiero ser capaz de vivir mi fe en libertad. Yo quiero ser capaz de trabajar sin llevar una vida de privaciones materiales graves. Es decir, oye, el sentido común dice que si yo trabajo todas las horas de mi día o las horas disponibles de mi día, que yo sea capaz de tener una casa en propiedad o de tener unas vacaciones, no ya que me manden a casa 23 días al año, sino de poder disfrutar esos 23 días, ¿no? No estar aguantando ahí el chaparrón. Eso es lo normal. O sea, lo raro es lo que vemos ahora, ¿no? Del trabajador precario, ¿no? Del trabajador pobre. De trabajas y además no te puedes permitir llevar una vida digna, ¿no? Por así decirlo. Entiéndeme, no que tú no seas digno, pero una vida pues de cierto acceso, ¿no? A comodidades materiales. Entonces, esos son elementos en los que cualquiera se puede encontrar, ¿no? Pues un ejemplo que se me ocurre es el ejemplo de en la época de Pablo Casado al frente del Partido Popular hubo una anécdota muy curiosa en el Congreso de los Diputados que fue que Pablo Iglesias, si mal no recuerdo esto y estoy tirando de memoria, Pablo Iglesias tuvo a sus hijos o a uno de sus hijos con algunos problemas médicos serios. Entonces Pablo Casado le recomendó o le habló de que su hijo también había pasado por un problema similar y no sé, incluso le recomendó el mismo médico, etcétera. Bueno, aquí vemos a personas que están en las antípodas ideológicas, pero que en su condición de padres se encuentran. Porque son padres que quieren a sus hijos. ¿Vale? O se pueden encontrar en su condición de maridos, en su condición de... O aquella vez que Iván Espinosa de los Monteros y Pablo Iglesias estaban hablando y tal, y se montó una, porque, oye, que son personas... Dice, oye, pero ¿cómo es posible que hablen? ¿No? Y yo, oye, pues ojalá se hablara más, ¿no? Entonces, y también porque el predicar a los ya creyentes, como digo, hace estallar los puentes, los posibles puentes, es decir, perjudica tus capacidades, ¿no? Tu capacidad de llegar al no creyente luego, porque le estás dando la espalda permanentemente y porque estás creando pequeños quistes ideológicos, ¿no? Estás conduciendo a radicalismo, ¿no? Gente muy activada ideológicamente, pero que con muy pocas ganas de hablar con el otro, porque el otro, de nuevo, ya no es un adversario, ni siquiera hay una actitud evangelizadora, por así decirlo, de vamos a persuadirlo de que nuestras ideas son superiores a las suyas, sino que es que hay que destruirlo. Y también eso empobrece los discursos, y empobrece las políticas y empobrece las personas, precisamente porque no hay un intercambio. Entonces, claro, ir a una mesa redonda está tirado. Con perdón, no hay que hacer los deberes. ¿Vale? Yo he ido a muchas tertulias televisivas y a muchas mesas redondas. No me tengo ni que preparar prácticamente. ¿Por qué? Pues porque sé que voy entre algodones. Nadie me va a hacer una pregunta trampa, ¿no? Nadie me va a poner entre la espada y la pared, ¿no? En cambio, si voy a un debate, pues me toca ponerme las pilas, me toca hacer los deberes, me toca intentar ser la mejor versión de mis argumentos, porque van a intentar destruirlos. Y tengo además una audiencia dividida, o incluso hostil, pero pongamos que es dividida, donde tengo la oportunidad de que si mis argumentos son superiores a los de mi contrincante, voy a ganar algunos de estos, ¿no? De la audiencia. Y al revés, como sea un pobre, ¿no? Expositor de mis argumentos, mi rival me va a birlar a algunos de mis seguidores. Entonces, claro, el nivel es otro. ¿Qué pasa? Que ahora mismo tenemos cámaras de eco o de resonancia que se dice ahora, ¿no? Que no hablan entre sí, que no tienen ninguna intención de hablar entre sí. Un poco volviendo a esa crítica de la derecha liberal de Reno, ¿no? Ya un poco para terminar. Yo creo que parte del error de esa derecha postliberal es que no resuelve ni pretende resolver algunos problemas que sí a los que sí ha apuntado, ¿no? La tradición liberal, ¿no? Como el problema de la acumulación de poder, ¿no? De la centralización del poder. O, por ejemplo, el problema de la información, ¿no? Que señalaba Hayek, lo que él llamaba la fatal arrogancia, de que no puedes concentrar toda la gestión en un órgano centralizador porque no puede, digamos, procesar toda la información que se encuentra diseminada y eso lleva a una gestión más ineficiente de los Sí, recursos. fallos del mercado. Sí, y es verdad que, como dice Reno, la derecha en parte se ha centrado tal vez demasiado en un mensaje muy económico, olvidando el resto de los aspectos, y me parece que es una crítica legítima,
pero creo que tampoco se puede caer en lo contrario, ¿no? Y sí hay muchos pensadores de la tradición liberal, por ejemplo, Hayek o Wilhelm Robb, que han tratado, ¿no?, de compatibilizar esa preocupación por esa comunidad, ¿no?, por esos espacios intermedios, porque la persona tenga un enraizamiento, y al mismo tiempo manteniendo esa preocupación, ¿no?, por que el Estado no meta las manos ahí. Y creo que sería sano, ¿no?, tener por una parte, un liberalismo que sepa ver la importancia de esos espacios comunitarios, y al mismo tiempo un conservadurismo que vea la importancia, ¿no?, de las tradiciones, de la conservación de esas comunidades, pero que sepa reconocer que en parte también es necesario que existan espacios apolíticos para que esas comunidades puedan existir en primer lugar, ¿no? Sí, o sea, yo creo que el principal riesgo de esa derecha gramsciana, ¿no?, es que caiga en el error o en el objetivo, porque yo entiendo que para la izquierda era un objetivo más que un error o un desliz, de convertir lo privado en político y de meterse hasta en la cama, ¿no? Eh, que básicamente es lo que ha hecho la izquierda, ¿no? El no es no y todas estas cosas, ¿no? Sí, o sea, ahí, bueno, van a tener, o sea, por ejemplo, hablando del centralismo, ¿no? Pues estamos hablando también ahí hay diferencias, de nuevo. Es Milei, ¿no? Se parece como un huevo a una castaña a Trump, yo qué sé. Pero a su vez Trump, pues el Estado federal que él va a controlar directamente se va a ver permanentemente en los próximos 4 años en conflicto con el gobierno estatal, ¿no? Entonces, cuando el Estado federal diga A y el Estado de Maine diga B, pues, ¿no? Y lo mande a pastar, ¿no? A paseo, pues ahí van a tener un problema, ¿no? Porque la tradición angloamericana dice que principio de subsidiariedad y tal y cual, ¿no? Y de nuevo, que esto de dar demasiado poder al gobierno federal, pues resulta problemático, ¿no? Es como darle una ametralladora a un chimpancé. El chimpancé te puede defender, ¿no? Y disparar a los malos, pero es un chimpancé. Entonces también te puede pegar un tiro a ti, ¿vale? Entonces lo mejor que es no darle una ametralladora, tío, es que es un chimpancé, ¿vale? Lo que pasa es que ese estado parece que no puede no existir y parece que una vez existe y se expande, no puede contraerse. ¿Vale? Esa es un poco la idea. Es decir, no podemos volver al pasado. Esa es la realidad. Y esto es lo que yo creo que es uno de los errores de cálculo de los posliberales, que ya lo he mencionado antes, ¿no? Y es que posliberales les gustaría, pues eso, dar con una definición de bien común y eh, ofrecerle este concepto a una comunidad relativamente homogénea. Pero es que la comunidad ya no es homogénea. Lo siento. Nos hemos esforzado mucho para hacerla plural. Y entonces, en ese sentido, la crítica posliberal al liberalismo me parece muy acertada, ¿no? Queréis sociedades, ¿no? La crítica de Denín, por ejemplo, ¿no? De por qué el liberalismo ha fracasado. Pues ha fracasado porque ha triunfado, ¿no? Y entonces queréis sociedades plurales, diversas, ¿no? Cada uno con su propia moral, etcétera. Pues mucha suerte, ¿no? Gobernándolas. Claro, es ingobernable. Ahora bien, ¿cuál es la alternativa? Pues como digo, que la realidad es que ya es así de diversa, ya es así de plural. Entonces, ¿qué haces al respecto? Sobre todo en un mundo donde ciertas cosas ya no las puedes hacer. No estoy diciendo que sean buenas, pero, pero en otras épocas de la historia todo el mundo entendía, como ahora, que era más fácil gobernar sociedades homogéneas que sociedades heterogéneas. Pero entonces, al contrario que ahora, se actuaba. Ahora no lo puedes decir en voz alta, lo sabes, pero no lo puedes decir en voz alta y mucho menos actuar, ¿no? Yo qué sé, un ejemplo. Pues termina la Primera Guerra Mundial, ¿no? Con la desintegración del Imperio Otomano y Turquía y Grecia en los años 20, a principios de los años 20, creo que recordar que en el 21 y 22, la Primera Guerra Mundial termina en el 18, dicen, oye, Grecia dice, oye, yo tengo aquí a 250.000 de turcos, ¿vale? De otomanos, viviendo en Grecia. Y tú, ¿no? Imperio Otomano, Turquía, tienes 300.000 o 350.000 griegos viviendo pues, en la península de Anatolia, viviendo bueno, en la actual Turquía. Entonces dices, ¿y qué es un griego y qué es un turco? Bueno, estos eran capaces de definirlo. Entonces, turco, pues dícese de nuevo, racialmente son muy parecidos, ¿no? La piel cobriza, bien.
mediterráneo, tal. Pero uno resulta que es cristiano ortodoxo, el otro resulta que es musulmán. Bien. Eh, entonces, en definitiva, es, oye, vamos a hacer deportaciones masivas. Yo te mando a ti, a tus turcos, y tú me mandas a mí, a mis griegos. Y muchos de ellos entiendo que dirían, oye, fenomenal, vuelvo a la madre patria. Y otros dirían, oye, macho, es que llevo aquí 3 generaciones. Es que me he educado aquí, es que hablo el idioma, es que tengo mi tienda aquí montada desde hace no sé cuántos años. Pero los gobiernos desde arriba entendían que era más fácil, ¿no?, tener tal, y que era cuestión de tiempo que el 1/4 de millón de turcos en Grecia fueran 5 millones de turcos. Entonces tienes un pequeño problema, es decir, es un partido pro, ¿no?, simpatizante del país vecino, con diferencias ideológicas o religiosas sustanciales con respecto a las griegas, etcétera, y viceversa. En Grecia, o sea, en Turquía tienes lo mismo con la comunidad griega. Entonces, lo entendían, lo hablaban y actuaban en consecuencia, haciendo una barbaridad, que es pasarse por arco del triunfo la libertad de las personas, perfectamente, o no perfectamente, no lo sé, pero vamos, perfectamente legalizadas o legales, ¿no?, en esos países, y decir, no, 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 es que como tú eres musulmán, interpreto que tú eres realmente turco, aunque lleves aquí 3 generaciones viviendo en Grecia. Entonces te mando de vuelta a tu país, porque tu país no es este, es ese otro. Eso es una animalada, que ahora mismo no se puede y tampoco se debería, a mi juicio, hacer. Pero eso da fe de que esta gente entendía, como se ha entendido a lo largo de toda la historia, que es más fácil gobernar sociedades homogéneas que heterogéneas. Ahora bien, Occidente ya es heterogéneo. Entonces, ¿qué hacemos? Y con esto lo dejamos abierto para la próxima. Para terminar, una pregunta que siempre hacemos, que es muy corta, en realidad es una triple pregunta. Recomendar 3 producciones culturales, una película, un libro y una canción que pueden tener algo que ver con el tema que hemos tratado o no. Bueno, para salir de lugares comunes, película, y porque me gusta la banda sonora y la toco en piano, yo recomendaría Camino de Perdición, ¿vale? De Tom Hanks. Camino de Perdición, Road to Perdition. Muy buena. Por canción yo diría banda sonora, ¿vale? Banda sonora. Joder, estoy. O sea, lo primero que me viene a la cabeza, lamentablemente, tengo 3 niñas pequeñas, es la canción de la banda sonora de Frozen 1. Que evidentemente esa no la puedo decir, pues si no me caigo con todo el equipo, ¿no? Pues vayamos con, bueno, alguna de Hans Zimmer, pues no sé, la banda sonora de Interestelar, por ejemplo, ¿vale? Bien, libros, venga, libros, vamos a algún lugar común. Y para que la gente no se atasque, con que conozca la tesis sería suficiente, nos vamos al final del tercer libro del Señor de los Anillos. Bilbo efectivamente se va de la Tierra Media, ¿no?, junto con Frodo. O sea, se van los portadores de los anillos, ¿no? Se van. Y los compañeros de Frodo, los 3 hobbits, vuelven a la comarca, ¿no? Merry, Pippin y Sam. Y entonces Merry y Pippin se van por su cuenta a su casa y dice el libro, y este es el último párrafo, y dice el libro, algo así, estoy parafraseando, dice. Entonces Sam bajó la colina, ¿no?, llegó a su casa y estaba la luz encendida y le estaban esperando. Y, y su y su mujer lo recibió y entonces lo sienta en su butaca favorita y le sienta a su pequeña Eleanor, a su hija, sobre las rodillas. Y él respira profundamente o suspira, dice las traducciones al español, y dice, he vuelto o estoy en casa, ¿no? I'm home. Entonces, cada uno tiene que plantearse, oye, hablando de, ¿no?, el síndrome del templario. Entonces, ¿para qué luchamos? ¿No? Es decir, ¿para qué salimos a dar la batalla? ¿Para qué? ¿Por qué termina la mayor historia de fantasía épica de la historia, ¿no?, de la literatura hasta la fecha de esa manera? Con un tío que es un actor secundario, podría decir, ¿no?, alguno, que vuelve a su casa y que se sienta en su butaca y le ponen a su niña y listo, ¿no? Pues entonces, yo quiero creer, esto no lo he contrastado con ningún experto, pero esta es mi interpretación, porque la respuesta al que luchamos es para ganarnos el derecho a volver a casa. ¿Y qué es volver a casa? Pues volver a casa puede significar muchas cosas, o tiene múltiples dimensiones. Volver a casa puede ser... O sea, ¿qué implica volver a casa? Implica
que exista un hogar al que volver, ¿no? Entonces, para eso hay que construirlo. Físicamente, ¿no? Si es una casa, ¿no? Ladrillos de madera, ¿no? Pero también humanamente. Es decir, hay que construir relaciones. Hay que, ¿no? Relaciones sentimentales. El hogar no tiene por qué ser una mujer e hijos. Pueden ser relaciones de amistad, ¿no? Buenas, ¿no? Verdaderas. Y eso lleva tiempo. Eso hay que construirlo. Lleva esfuerzo, ¿no? El hogar también puede ser en una dimensión espiritual. De hecho, pues la vida del cristiano, uno podría decir, ¿no? Que es un retorno al Padre, ¿no? Uno sale del Padre, ¿no? Y vuelve al Padre. Y esta vida básicamente es un recorrido que tenemos que hacer para probar nuestra valía, ¿no? Para ganarnos el derecho, en este caso, a ir al cielo, ¿no? Las diferentes religiones. Entonces, volver, es un retorno. Que también nos lleva, hablando del principio de subsidiariedad, a otra escena, a otro pasaje del libro, y también lo recoge las películas, que es una escena donde Sam está, ya veis que soy bastante friki de Tolkien, Sam está agotado y tira la toalla. Y dice, señor Frodo, esto nos supera ampliamente. O sea, somos aquí unos mindundis, ¿no? Un par de hobbits minúsculos en medio de una lucha titánica entre el bien y el mal. Entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? O sea, aquí no podemos marcar la diferencia. Y Frodo le mira ¿no? La mirada de Frodo es entre, hijo, qué tonto eres, que no te enteras, ¿no? Y simpatía, ¿no? Y cariño, ¿no? Y básicamente le dice, es que no lo entiendes, ¿no? Si tú y yo no hacemos esto, o sea, no va a haber una comarca a la que volver, ¿no? Sam le dice, volvamos a la comarca, ¿no? Que se encarguen otros. Y dice, no, no, no. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, tío, esta es la parte que nos ha tocado y que nadie más que nosotros puede hacer, ¿no? Entonces, eso también es algo que yo veo en esta síndrome del templario, que es que predica ciertas cosas que luego no vive, ¿no? En el sentido no predica con el ejemplo, lo cual también hace, y su audiencia tampoco se lo reprocha muchas veces, ¿no? Y lo cual hace que sea peor exponente de sus propios, de las virtudes que sponsoriza, ¿vale? Porque claro, digo, hay mucha gente que puede ser presidente del gobierno, mucha gente que puede ser presidentes de empresas del IBEX, mucha gente que puede ser directores, mucha gente que puede ser esto o lo otro. Pero, por ejemplo, en mi caso, pues esposo de mi esposa puedo ser yo y padre de mis hijas puedo ser yo. Punto. Entonces, ese es mi principal trabajo. Eso es una tarea que no puedo delegar, ¿vale? Y a partir de ahí, si tengo eso bien amarrado, entonces ya hablamos de lo siguiente. Pero eso es fundamental, ¿no? Entonces yo creo que si cada uno de nosotros tuviera esa visión, ¿no? De, oye, construye un hogar y sal a dar la batalla, pero, ojo, el objetivo, o sea, no es luchar para ganar la batalla cultural, no es luchar para tal, no, es luchar para ganarme el derecho a volver a casa, ¿vale? Por eso salimos a combatir. Entonces, creo que es una forma más saludable de marcar este discurso bélico, ¿no? De por qué luchamos o para qué luchamos. Para ganarnos el derecho a volver a casa. Así que hay que leerse los anillos. Y este es el final del libro tercero. Siento el spoiler, pero es lo que hay. Pues no le entretenemos más porque hay que volver a casa. Volver a casa. Así que, Juan Ángel Soto, muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima.